En un paciente neurocrítico hay que tener en cuenta muchos aspectos, entre ellos el control de temperatura. El control de temperatura en un paciente neurocrítico hay que tener en cuenta que la temperatura, la fiebre es perjudicial y es enemiga del cerebro. Entonces hay que mantener una temperatura adecuada en los pacientes en medicina veterinaria, en perros, en gatos, en los pacientes que uno trata, en mi caso especies silvestres y salvajes también, y hay que mantener una temperatura adecuada, pero sin mantener una hipotermia terapéutica, porque también puede ser deleteria para el cerebro. Entonces la temperatura que no nos suba más de unos 38, 38,5, 39 grados centígrados, porque comienzan a desnaturalizarse en las proteínas cerebrales y lo primero que hace el paciente es una convulsión. La presión arterial es un componente de la presión de perfusión cerebral, que no es más que la madre de las presiones o el monte Everest de las presiones. Esta presión de perfusión cerebral debe estar en unos niveles entre 60 y 65 milímetros de mercurio. Cuando la presión intracerebral está baja, el paciente está entrando en un deterioro de los tejidos con una disminución en la perfusión sanguínea. Entonces, por eso la presión de perfusión cerebral, que no es más que la presión arterial media, la PAN, menos la presión intracraneal, que es la PIC, esto nos da la presión de perfusión cerebral, que es una presión súper importante. Entonces esta presión de perfusión cerebral tenemos que mantenerla en unos niveles adecuados para mantener bien perfundidos los tejidos, al igual que la presión arterial media. Esta presión arterial media se toma, muchos monitores de signos vitales hoy en día muestran la presión arterial media, pero si la podemos hacer manualmente, cuando solamente nuestros equipos nos muestran la presión sistólica y la diastólica, la presión arterial media la tomamos sumando 2 veces la presión arterial diastólica menos la presión más la presión sistólica, sumar las 2 veces la diastólica más la sistólica dividido entre 3. Esta presión arterial media, vuelvo y repito, menos la presión intracraneal, nos debe dar la presión de perfusión cerebral. ¿Cuánto es la presión de perfusión cerebral en un paciente neurocrítico? La presión de perfusión cerebral en humanos va de 12 a 20, en perros de 8 a 12, en gatos de 8 a 14 y así sucesivamente en las diferentes especies. Y esta presión de perfusión cerebral tiende a aumentarse en el paciente neurocrítico. Y entonces es muy importante mantener una presión de perfusión cerebral. Para el manejo de la presión de perfusión cerebral debemos nosotros controlar la presión arterial media. ¿Para qué? Quizás aumentarla un poco, pues debemos de colocar un mecanismo vasopresor, porque si tenemos una presión de perfusión cerebral de 30, por decir algo en el paciente, entonces con una presión arterial media de 60 nos daría una presión de perfusión cerebral muy baja, ¿no? Nos da una presión de perfusión cerebral que lo ideal es mantenerla en 60, entonces una presión de perfusión, una presión media muy baja menos la presión intracraneal se crearía efectos nocivos para el organismo. Entonces ahí nos toca que aumentar un poco la presión arterial sistémica para que, digamos, subirla a 90, para que con una presión de perfusión cerebral de 30 mantengamos, una presión intracraneal de 30 mantengamos una presión de perfusión cerebral adecuada. Recuerde que soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales, soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico, medicina de especies silvestres. Los invito para que vean mi canal Sala de Emergencias en YouTube. Hasta un próximo quite y gracias.